Hola a todos y un gusto encontrarlos aquí en Ojitalia, el programa del Círculo Sardo de Tucumán. Como siempre saben que nos gusta presentarles imágenes de nuestra querida isla de Cerdeña. Así que también en esta ocasión, gracias a un video realizado por el Círculo Sardo de Tucumán, un video de promoción turística, les estaremos mostrando otros paisajes y les estaremos contando un poco más sobre esta tierra tan maravillosa. Echamos un vistazo más de cerca a las playas de Cerdeña. La costa de la isla tiene una longitud total de más de 1.800 kilómetros. Está dividido en muchas secciones pequeñas. Las secciones costeras más famosas son Costa Paradiso, Costa Esmeralda, Costa Rey, Costa del Sur y Costa Verde. Además de las playas de arena fina y blanca, también se pueden encontrar pequeñas bahías y playas verdes con densos bosques de pinos a lo largo de la costa de Cerdeña. La mayoría de las playas y calas son poco profundas debido a las condiciones geográficas. En las playas de Cerdeña veranean familias y grupos de jóvenes que disfrutan tanto de las bondades de la naturaleza como de la seguridad y limpieza de sus playas. Las arenas blancas y sus aguas turquesas predominan en las costas sardas. Algunas playas están en pleno centro urbano, como la del Poeto en Cagliari. Alguero, situado al norte de Cerdeña, también cuenta con una selección de playas muy variadas, que se encuentran bordeando la ciudad y otras que se localizan en las calas y playas de la costa de Capocacha. Hay también playas en la isla que son a menudo de difícil acceso, siendo las más salvajes la de la costa oeste o las más agrestes en el este. No todas las playas se pueden conocer llegando en auto. Algunas son accesibles únicamente a través del mar o a pie, como Calaluna, en la provincia de Nuoro. Por la gran variedad de playas que hay en Cerdeña, es complicado definir cuáles son las mejores, teniendo en cuenta que muchas de ellas están catalogadas con la bandera azul, reconocimiento que brinda Lega Ambiente por ser aguas limpias y no contaminadas. Ti piace? Mi piaci, mi piaci. Ristorante alla Nonna Pietruccia, Francisco d'Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piace. Y estamos con Leonarda Pinna, conocida también como Narda. Ella nos va a compartir su historia de vida. Ella es hija tanto como su mamá como su papá son de la isla de Cerdeña. Un gusto, Narda, tenerte acá. Hola Vivi, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Para mí también es un gusto estar acá. Y bueno, y contarles algo sobre mis papás. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba tu papá y cómo se llamaba tu mamá? Mi papá Giovanni María Pinna y mi mamá María Barjú. ¿Sí? Ellos se conocieron en... Antes de conocerse, contame de él. Muy bien. A ver, Gianni, como le conocían a él. Sí, Gianni Pinna. ¿De dónde nace? ¿De qué lugar de Cerdeña es? Mi papá nace en un pequeño pueblito de Cerdeña, en Chiaramonti, en el año 1915, el 1914, en el 1914, un 15 de enero. Nos solía contar, mi papá solía contar que su mamá, que habían tenido muchos hijos, eran como 14, él era el más chico, pero solamente vivieron
4, 2 hermanas, un hermano y él. Mirá él vos, era terrible. el más chico. Sí, sí. Y su papá murió mientras su mamá estaba embarazada. Así que no lo conoció. No lo conoció. Y él, también me acuerdo, tenía recuerdos de él participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿puede ser? así es. Él entra en la Marina a los 16 años. Y bueno, luego, por supuesto, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, va a combatir, ciertamente del lado de Mussolini, del lado de los fascistas, y él nos contaba que era muy crudo y decía algo, porque le preguntábamos, papá, ¿y esto de matar, cómo era? Y decía, y bueno, es una guerra, si no mataste, matan. ¿Él estuvo en África? Él estuvo en África en los últimos años de la guerra, estuvo primero, lógicamente, con el ejército italiano y después cuando ya cae Italia y Alemania, en el año 1945 estuvo en un campo de concentración inglés. Él nos comentaba, bueno, afortunadamente yo era jefe de cocina, así que mi situación dentro del campo de concentración era buena, lo cual no puedo decir lo mismo de muchos otros que no tenían un rango, digamos, dentro de este campo de concentración. Tantas experiencias, ¿no? Muchas, y bueno, y eso ha sido algo que creo que, bueno, lo ha llevado sin lugar a dudas toda su vida. Y por ese motivo no ha tomado a veces muchas decisiones que tendría que haber tomado, ¿no? Y contame, aparte de esa experiencia trágica y de la cual sobrevive y vuelve después a Cerdeña, digamos, tenía una pasión, me contaste fuera de micrófono, que era jugar al fútbol. Así es, a él siempre fue apasionado de fútbol, siempre. Y es así que cuando él regresa a Cerdeña, él comienza a jugar en el club de Ozieri. Bueno, y acá conoce a mi mamá, porque mi mamá es oriunda de Ozieri. Contanos cómo se llama tu mamá. Mi mamá se llama María se llamaba María Barjú, y bueno, lo conoció ahí, aparte nos contaban unas historias muy divertidas y lindas, del cotejo cómo el cortejo de pueblo de pueblo, de cómo hacía para poder salir y demás, porque bueno, nos acordemos que esos años 1948 debe haber sido años difíciles para una mujer. Claro. ¿Sí? Muy difícil. Y bueno, eran 10 hermanos, entonces dice que siempre el hermano mayor salía con ella o alguna de las hermanas, y que para carnaval, por ejemplo, bueno, se disfrazaban, salían a escondidas también, se escapaban de su mamá y de su papá. Ya en esa época también lo hacían. Y bueno, y así se fue formando esta historia de amor entre mi mamá y mi papá. Se casaron un 19 de febrero del año 1950. Frío. Claro, mucho allá. frío, se casaron en Ozieri. Yo le preguntaba, ¿y tu vestido blanco? No, me decía, vestido blanco imposible por el frío que hacía. Entonces tenía un lindo trajecito, tenía un lindo que se usaba en esa época, casarse con trajecitos, exacto, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me contó, y así han formado, ellos se casaron, y al poquito tiempo, al año siguiente que se han casado, como mi papá había quedado sin trabajo, entonces dijeron, nos vamos a Argentina. Y contame cómo es eso, es decir, ¿por qué eligen, digamos, Argentina y Tucumán? Bueno, eligen Argentina y específicamente Tucumán porque ya un hermano de mi mamá estaba acá, Luigi, y su hermana Giovanna, con el marido y las 2 hijas. Entonces acá estaba un tío de ellos, hermanos de mi nona, quien tenía una empresa constructora, entonces tenía que haber, por supuesto, alguien que los llame, claro, para que puedan venir. Había convenios entre Italia y Argentina, y bueno, y así es que salieron de Italia, de Cerdeña, un mes antes, porque creo que llegaron acá un 19 de marzo, creo que llegaron, del 51. Y mi mamá me contaba, no cuando ha salido de Cerdeña, sino cuando el barco partía de Génova. Sentía un dolor terrible, era como si le arrancasen el corazón.
Hay que decir que cuando ella se viene a la Argentina, todavía parte de su familia, como sus padres y sus hermanos menores, seguían en la isla, ¿no? Así es, así es. Así que era muy difícil y ella estaba muy, muy arraigada a la isla, muy. Pero como bueno, era el día que partían, le llegaba a mi papá que ya conseguía trabajo, que tenía un trabajo. Pero bueno, ya tenían los pasajes, ya tenían todos para, y se viene para venir Argentina. y se vienen a Argentina. Y ahí tienen, acá en Argentina, ellos vienen sin hijos. Sin hijos. ¿Tienen cuántos hijos acá en 4. Argentina? Vos sos una de ellas. Yo soy una la única de ellas, mujer. soy la única mujer, sí. Ajá, bien. Soy la tercera. Bien. Y hacen su vida acá. ¿En qué trabaja tu papá? Bueno, mi papá trabajó, estuvo un tiempo viviendo en la Santiago al 1100, que era, digamos, la zona donde vivían los inmigrantes. Tengamos en cuenta que está cerca de la estación de tren. Está cerca de la estación de tren. Entonces han vivido como 2 años ahí. Mi papá era electricista y trabajaba con uno de sus concuñados, con el tío Nino. ¿Sí? Trabajaban juntos. Nino Portas. Nino Portas, así es. Y recibe una propuesta del tío Meloni, de quien los hizo venir. Él tenía un frigorífico en el Colmenar, entonces le dijo, bueno, yo te vendo el frigorífico, y mi papá tenía mucho miedo a la incertidumbre, a lo que podía pasar. Entonces le dijo que no, yo no lo voy a comprar, vendéselo a quien lo tengas que vender, pero que yo voy a trabajar ahí. Y él trabajó ahí muchísimos años. Trabajó ahí muchos años, sí, hasta los 60 años que lo jubilaron, directamente así, lo jubilaron, ¿has visto? Pero de todos modos nosotros hemos tenido una hermosa niñez, una hermosa juventud. Yo he vivido hasta los 20 años ahí y la verdad que era un lugar hermoso, más allá de que me decían a mí, no, a tu casa no vamos porque es en porque el campo. El Colmenar en ese momento era como el campo. Exacto. Pero las instalaciones, yo tuve también la posibilidad de conocerlas, eran muy lindas, llenas de árboles frutales, pileta de natación. Exacto. Así que le hemos pasado bien, pasado bien. Y mi papá, él era el encargado del frigorífico y específicamente era el encargado, ¿en qué sentido? De que toda la parte de maquinaria funcionen bien. Él estudió por correspondencia refrigeración. Imagínense, el italiano que no hablaba bien el español, ¿sí? ¿Por qué? Porque él cuando leía la Gaceta, la leía en español, la leía en sardo y la leía en italiano. Bueno. Por eso es que cuando él quería hablar, hablaba con las tres lenguas. Entonces, nadie le entendía, lo entendíamos nosotros. Y bueno, y así se recibió de técnico en refrigeración y construyó, y él hizo toda la parte de refrigeración de 11 cámaras frigoríficas. Mira vos. Quiero para mí un lugar para aprender. Quiero para mí un mundo de solidaridad, de cooperación y respeto hacia los demás. Quiero para mí una educación para la paz en armonía con la naturaleza. Quiero para mí una nueva siembra. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Y aparte, a la par de este hombre que trabajaba mucho, que tuvo sus 4 hijos, estaba una gran mujer. María Barju. María Barju, mi madre. Exactamente. Y María, una persona muy especial, de alguna manera, y eso quiero que recalques en esta nota, es cómo mantiene, ¿no? Un montón de tradiciones sardas que llegan a vos como hija. Así es, y hay algo que debo decir. Mi papá, como él se vino solo desde Italia, es decir, solo sin parte de su familia, porque vino con mi mamá y vino con los Barju. Entonces, la familia de mi papá en realidad eran los Barju. Han sido toda su vida
y ha tenido buena relación también, ¿no? Se hacían, yo me acuerdo, las reuniones familiares de los domingos se hacían en mi casa, ahí en el Colmenar, que la verdad que eran fantásticas, era alegría, camaradería, todo muy, muy lindo. Y María, siempre, en casa de María había pastas. Siempre había pastas, se comían pastas 3 veces a la semana, ¿sí? Los famosos ravioles de carne. Los ravioles de carne, exquisitos. De la tía María. Exacto, exquisitos, la salsa que es... A mí todavía no me sale la salsa. Bueno, todo lo que cocinaba era exquisito. Todo. Aparte, era muy sencilla, ¿no? Era una comida muy, muy sencilla, pero ella le ponía ese toquecito, por ejemplo, las papas con ajo y perejil. Cortaditas chiquititas, un poquito de aceite de oliva, iban a la olla, ya está, sal y pimienta. Y se cocinaban en 10 minutos. Riquísimas. Los alcauciles con papa, que es, digamos, es una comida tradicional sarda. También. Exquisitos. Después, los postres también, ¿no? Los postres, bueno, eso sí lo sé hacer. Ajá. ¿Cómo ser? A ver, contá, ¿qué sabes hacer? Por ejemplo, las ceadas. Ajá. Que son tan ricas. Las casadinas. Las casadinas creo que son mi especialidad, ¿sí? Y buscando recetas de las casadinas, me encuentro con que en realidad las casadinas que hacemos nosotros no se hacen así en Cerdeña. En Cerdeña las hacen con ricota, y les ponen otros ingredientes. Lo que a mí me llamaba la atención es que ¿por qué le poníamos perejil? Bueno, es una impronta de María. Es una impronta, yo creo que de la familia, de la nona, de nuestra nona. Ella decidió, por ejemplo, lo mismo con las orilletas. La masa de las orilletas lleva huevo, pero ella no le ponía huevo. ¿Por qué? Porque al fritarlas no se veían si estaban cocinadas o no, porque se forman muchas burbujas con el huevo. Entonces le saco ese ingrediente y bueno, y quedó así. Y después, bueno, hay es un guiso de zapallito, que vos también lo debés conocer, zapallito a pichiriello. Con queso y con tomate. Y con tomate. Nada más, bueno, exquisito, así como lo hacía mi mamá, creo que nadie lo hacía. El minestrón, con un poquitito de panceta, con los fideos Ave María. A María también le gustaba cantar, ¿no? También le gustaba mucho. A ella vivía cantando, le gustaba mucho. Yo me acuerdo que cuando nos juntábamos, a veces toda la familia, o había algunas reuniones en el Círculo Sardo, la primera en salir a cantar era ella. Bueno, yo esta nota la musicalicé con Nanette Dumeu, que es una canción de cuna que ella también cantaba. Por eso es que la recordamos. Bueno, realmente, ¿no? Una gran embajadora de Cerdeña acá. Y ella tuvo la posibilidad de volver a su pueblo, de volver a Italia, de volver a Cerdeña, pero contanos un poquito cómo veía Cerdeña y cómo veía Argentina. Bien, cuando ellos vuelven a Cerdeña, la verdad que han tenido la suerte de ir 2 años seguidos, después de 35, 40 años de vivir acá, volvieron. Y ella decía, yo amo mi país, que es Italia, amo, pero estoy totalmente agradecida de Argentina. Amaba Argentina también, y había cosas que, bueno, que no podía entender, algunas cosas de hoy en día, de ese momento en Cerdeña, pero de todos modos ella amaba su tierra también, ¿no? La amaba. Y quedó fascinada, por supuesto, con el mar, con ese mar tan turquesa. Y yo me acuerdo que mi papá siempre decía, bueno, cuando yo muera me llevan a Cerdeña. Y nosotros un poco, bueno, adolescentes, todos le decíamos, ay papá, en la Argentina hay lugares tan lindos como en Cerdeña. Pero hay que conocer para valorar. Bueno, yo cuando he llegado a Cerdeña nunca me podía olvidar. Primero, ver Cerdeña desde el avión ya era una cosa, sueño. Que era un sueño. Y cuando he ido y he visto esa playa, no. Realmente tenía razón el papá. Tenía razón mi papá, y más vale. Afortunadamente nosotros sus 4 hijos hemos tenido la oportunidad de ir, y la verdad que bueno, hemos tenido. Y hablando de viajes, ¿no? Sí. ¿Cómo está conformada tu familia actual? Bueno, yo tengo mi marido,
con el cual tenemos 4 hijos. Eduardo, mi marido Eduardo Toro, con el cual tenemos 4 hijos. Eduardo Mateo, el mayor, Leonarda Sofía, la segunda, el tercero Juan Ignacio y el más pequeñito después de 10 años, Emanuel. Y justamente, ¿no? Para cerrar la nota, tu mamá y tu papá eligieron venir acá a la Argentina para mejorar su calidad de vida y el más pequeño, Emanuel, decidió emigrar a Cerdeña. Exactamente. En un primer momento me dice, bueno, voy a ir a Sicilia. Bueno, buscaba lugares y un día viene y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a Chiaramonti. Bueno, fue a Chiaramonti, en Chiaramonti no fue posible realizar los trámites de la ciudadanía, se fue a Cagliari. Y está viviendo en Elmas, que es un pueblo, una ciudad pequeñita, que está a 10 kilómetros más o menos de Cagliari, donde se encuentra el aeropuerto. ¿Qué edad tiene Emanuel? Emanuel tiene 25 años. ¿Y se casó? Se casó con Guadalupe, que tiene 28, así que está la Están ahora en Cerdeña. Y bueno, y afortunadamente... hablábamos el otro día y decíamos lo que es la vida. Está viviendo, alquilando un lugar donde los dueños de ese lugar es Mariela y Ángelo, tienen 70 años y no tienen hijos. Y haciendo una videollamada, ella me dijo, estos 2 son los hijos del corazón. Mirá vos. Así que bueno, están esperando tener su ciudadanía y bueno, y ahí ver qué es lo que hace. Y continúa otra historia, ¿no? Entonces son como historias circulares. Así comenzaron hace mucho y hay alguien de la familia que decidió volver a Cerdeña. Así es. Y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Y es emocionante cuando hablo con él, cuando hacemos las videollamadas, porque me dice, bueno, no puedo creer que esté acá. Y cuando ha estado en Chiaramonti, me dice, la verdad que no puedo creer que esté acá de donde vengo yo, porque bueno, es mi raíz. Claro. Y es mi raíz. Y en tu caso, tanto de los 2 nonos, de su nona y de su nono. Exactamente, de ambos. Bueno. Así que... Muchísimas gracias, Narda, por compartir tu historia, por compartir, digamos, los recuerdos que mantienen viva Cerdeña acá en Tucumán. Así es. Muchas gracias a vos, Vivi, por invitar. Gracias a vos. Ti piace? Mi piaci, mi piaci. Ristorante alla Nonna Pietruccia, Francisco d'Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piace. Y ya llegamos al final del programa de Oggi Italia del día de hoy. Le quiero agradecer muchísimo a la señora Leonarda Pinna, que en el marco del proyecto Cometas nos permitió realizar esta entrevista, y por supuesto a la nonna Pietruccia, que como siempre nos permite trabajar en sus espacios. Y ahora sí, yo me despido y ci vediamo presto.